Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos quedado entre la diferencia que existe entre ética y moral. Habíamos dicho de que la ética y la moral son un estudio acerca del comportamiento humano, ¿ya? Y las decisiones y las implicancias que esos pueden tener en nuestra vida cotidiana. Pero existe una diferencia. Independiente de que la ética y la moral tengan que ver con el comportamiento humano, existe una diferencia entre ellas. La diferencia principal es que la ética es de carácter reflexiva. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar acá. La ética entonces es de carácter reflexiva, es el estudio de los actos morales, y la moral son las acciones que uno realiza. Por eso que uno de repente habla de una reflexión ética y a veces también habla de una acción moral, porque todos los actos morales son los hechos mismos que nosotros realizamos. En el mismo ejemplo de la guía aparecía, por ejemplo, el acto de ceder el asiento a una mujer embarazada. Eso sería un acto moral, porque uno lo está realizando. Si yo cedo el asiento a una mujer embarazada, estoy haciendo una acción moral, porque lo estoy ejecutando. Pero si yo reflexiono a partir de ese acto que yo realizo y digo, este tipo de comportamiento es algo positivo porque estoy ayudando a alguna persona, entonces estoy haciendo una reflexión ética. Entonces existe la diferencia entre la ética, que es la reflexión, y la moral, que son las acciones mismas. Existía una duda, por lo que pude advertir en la respuesta de sus guías, en el cual se confundía de pronto el hecho de que se pensaba de que la ética podía ser algo positivo, la moral podía ser algo negativo, o al revés, que la ética podía ser algo negativo y que la moral podía ser algo positivo. Y la verdad es que no tiene mucho que ver con la diferencia que estoy estableciendo ahora, porque la ética puede ser tanto positivo como negativo, y la moral también puede ser algo positivo como negativo. Por ejemplo, ya dimos un ejemplo de lo positivo, que era ceder el asiento. Ese era un acto moral positivo. Y la reflexión que se daba a ello también era positivo, porque estaba ayudando a una persona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco un ejemplo que sea negativo? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. En el acto moral voy a colocar un ejemplo, a ver, que no se confunda ahí. Voy a colocar un ejemplo que es copiar en la prueba. A ver si se entiende. Un poquito ahí. Ya. Copiar en la prueba sería una acción negativa, ¿cierto? Sería una acción negativa. Y yo, a partir de esa acción negativa, yo puedo realizar una reflexión también con respecto a esto, y puedo colocar que una persona que copia no está aprendiendo. Entonces puedo colocar acá, voy a dividir esto también, una persona que copia no aprende. Y esto también sería una reflexión negativa acerca de un comportamiento humano. Entonces, ¿por qué coloco este ejemplo? Nuevamente, para rebobinar la idea que habíamos mencionado anteriormente. La diferencia entre ética y moral tiene que ver, su diferencia, en que una es reflexiva, ¿cierto? Y la otra no es reflexiva, es práctica. Se lleva a la práctica. Y no tiene que ver con el hecho de que una sea positiva o negativa. La ética puede ser tanto positiva como el hecho de ceder el asiento, como puede ser negativa como el hecho de copiar en una prueba. ¿Ya? Ética puede ser positiva y negativa entonces, y la moral también puede ser positiva y negativa. Eso es un poco una aclaración con respecto a las respuestas que ustedes iban realizando en su guía. ¿Ya? Por ahora, por el momento, me quiero quedar solamente con esto.
Seguramente va a haber otro video para poder aclarar las dudas de la guía número 2 y tratar también de ir complementando las ideas que ya se ha ido aprendiendo en esta primera parte con las que se van a ir sumando más adelante. ¿Ya? Eso por ahora, así que esperando que estén muy bien. Me despido por el momento. Adiós.